¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple partido de fútbol en México hace casi un siglo sembró la semilla de la pasión que hoy vemos en cada estadio? Wow. Bienvenido a Historia del Fútbol Mexicano. Hola. Hoy vamos a sumergirnos en un año crucial, Ok. 1932-1933. Sí. Un momento donde un campeonato no solo se ganó, sino que ayudó a definir lo que el fútbol significaría para este país. Totalmente. Imagínate el final de una serie internacional electrizante, Wow. dejando a la afición mexicana con ganas de más. Sí. Y justo en ese momento, la liga local se preparaba para un desenlace dramático. Nah. Los contendientes estaban listos, Sí. cada uno con su propia historia y ambición. Claro. Teníamos al Atlante, El un Atlántico. campeón defensor, Sí. un equipo que llegaba con la ferocidad de un león en celo, Ajá. dispuesto a defender cada centímetro de su territorio. Wow. ¿Qué nos puedes decir de su mentalidad en ese momento? Pues mira, la mentalidad era de un campeón. Un campeón que ya conoce la cima y no la quiere abandonar. Claro, Pero había otros equipos. sí, Había otros equipos con mucha ambición. claro. Y uno de ellos Ajá. era el América, En América. descrito como un lobo astuto. Ajá, lobo astuto. No con la fuerza bruta, sino con inteligencia Ajá. y la paciencia de quien espera el momento preciso para dar el zarpazo. Te intriga saber qué estrategia podría tener un lobo en un campo de fútbol. Me intriga muchísimo, es una metáfora muy interesante. Y luego estaba el Necaxa. El Necaxa. En su época dorada, un águila imponente que Yeah. dominaba el fútbol aéreo, Totalmente. los ataques rápidos. Un equipo muy completo. Pero en este torneo llegaban con ciertas dudas, Dudas. como si sus alas estuvieran buscando un nuevo viento para levantar el vuelo. Interesante. ¿Qué nos puedes decir de esas dudas que rodeaban al Necaxa? Bueno, pues un equipo con una rica historia, ¿Qué? pero que en ese momento estaba enfrentando quizás una transición Ajá. con jugadores clave en declive Ajá. o nuevas figuras buscando consolidarse. Claro. Entonces había esa incertidumbre Sí. de si iban a poder mantener su nivel de juego. Y no olvidemos a España y Asturias. Ah. Los equipos impredecibles, Predecibles. como una brisa que podía encantar con jugadas mágicas un día Ah, y desaparecer al siguiente. exactamente. ¿Qué tipo de inconsistencia crees que podría frustrar más a un aficionado? Pues mira, yo creo que la inconsistencia que más frustra Ajá. es la que te hace creer en la gloria para luego desvanecerse. Es como una ilusión que se rompe Sí. y eso genera mucha frustración en los aficionados. Así era el ambiente, un campo de batalla donde cada partido era una lucha, Sí, pero también un escenario donde se representaban dramas deportivos inolvidables. exacto. Una mezcla de pasión, Ujú. de lucha Ajá. y de belleza. Para entender mejor este crisol de emociones, Ya va. ¿cómo arrancó la liga y quiénes dieron los primeros golpes? Pues mira, desde el inicio hubo movimientos interesantes. Leones, por ejemplo, sorprendió a todos. Leones. Sí, Leones, Ok. con una victoria contundente. Contundente. Sí, un 5-1 sobre Sporting, 5-1. lo que los catapultó brevemente al liderato. ¡Wow! Un inicio que hizo pensar a muchos si un nuevo contendiente había surgido. Un batacazo. Totalmente. ¿Te imaginas la sorpresa en la ciudad? Por supuesto. La gente debió estar eufórica, Claro. celebrando esa victoria inesperada. Claro, ese liderato fue efímero. Efímero sí, porque Atlante y Asturias Ajá. nos regalaron un empate Ujú. que debió ser de esos partidos que se recuerdan por la intensidad hasta el último segundo. Un partido vibrante. Totalmente. ¿Qué pasó en ese partido? Pues fue un partido muy parejo, Ajá. con ocasiones para ambos equipos, Ajá. pero al final ninguno pudo desequilibrar el marcador. Un empate con sabor a poco Exactamente, para ambos equipos. sí. Y entonces apareció el lobo astuto. El América. El América logró una victoria significativa. Un 5-3 contra España, Contra España. arrebatándole el primer lugar a Leones. Sí, Parece que su astucia estaba rindiendo frutos. totalmente. ¿Qué tipo de juego crees que desplegó el América para lograr esa victoria? Pues mira, yo creo que el América Ajá. supo aprovechar muy bien los errores del rival Ah. y además tuvo una gran efectividad de cara al gol. Pero no podemos descartar la reacción del águila herida. Claro que no. El Necaxa, quizás cuando menos esperaba, Sí. venció a Asturias 3, Un resultado importante. demostrando que aún tenía mucho que decir en este campeonato. El Necaxa nunca se rinde, Una victoria que seguro les dio un impulso anímico importante. sin duda. Y en este punto, el América, liderado por su fundador, Ajá. Rafael Garza Récord, Récord.
comenzó a destacar de una manera especial. Un jugador excepcional. Se hablaba de un equipo joven con un fútbol sublime. Sublime. ¿Qué características hacían tan especial ese juego del América? Bueno, pues se destacaba la velocidad de sus transiciones, Ajá. la habilidad individual de sus jugadores Ajá, y una visión de juego moderna para la época. moderna. Sí, ¿En qué sentido? pues mira, en el sentido de que buscaban el toque, Ujú. la posesión del balón Ah, y el ataque constante. un estilo de juego muy adelantado para su tiempo. Exactamente. Y Rafael Garazagar, récord. Era el motor y el cerebro del equipo, marcando el ritmo con su liderazgo en el campo. Un líder nato, Un talento emergente que hacía soñar a la afición americanista. sin duda. ¿Crees que esa juventud fue un arma de doble filo para ellos? Yo creo que sí. Porque por un lado tenían esa energía, Ajá. ese entusiasmo. Ah, Por otro lado les faltaba experiencia, momentos clave. y eso parece que les ocurrió cuando se enfrentaron al campeón, el Atlante. Exacto. En un intento por afianzar su liderato, Ajá. se encontraron con un Atlante hambriento de reafirmar su dominio. El Atlante no iba a ceder su trono fácilmente. El resultado fue una derrota contundente. Contundente. Un 5-1 que frenó en seco el ascenso del América Un golpe duro. para el América. Sí. ¿Qué lección crees que aprendió el joven equipo del América en ese partido? Yo creo que aprendieron Ujú, que para mantenerse en la cima no basta solo el talento, ujú, sino también la consistencia ajá. y la fortaleza mental, La experiencia. la experiencia. No se gana con el tiempo. Exactamente. Y la situación se complicó aún más para el América. ¿Se complicó más? ¿Verdad? Cuéntame. Una derrota posterior contra el impredecible Asturias Mm, terminó por enterrar sus aspiraciones al título. Asturias les dio el golpe de gracia. El sueño se desvaneció dejando un vacío en la afición americanista. Una lástima para el América. Pero mientras esto ocurría, el Necaxa veía una ventana de oportunidad abrirse ante ellos. El águila resurgiendo. El Águila aprovechando el desconcierto del Lobo con una goleada espectacular de 7-3 sobre España. 7-3. El Necaxa igualó al Atlante en la cima de la tabla. Impresionante. Un resurgimiento que nadie esperaba con tanta fuerza. El Necaxa demostró su poderío. ¿Qué crees que motivó esa explosión goleadora del Necaxa? Pues yo creo que fue una combinación de factores. Por un lado, la sed de revancha tras la derrota en la primera vuelta contra el Atlante. Claro. Por otro lado, la necesidad de demostrar su valía. Ajá. Y también creo que hubo una conjunción de talento individual en un partido donde todo le salió bien. Un día inspirado. Totalmente. Y así llegamos al momento cumbre. Al momento cumbre. La jornada 19, Ajá. Atlante contra Necaxa. El partido decisivo. Un duelo que se presentaba como el reencuentro de dos titanes. Una batalla por el campeonato que prometía ser épica. Épica. ¿Estabas esperando este enfrentamiento desde que comenzó la liga? Por supuesto. Ya. Era el partido que todos queríamos ver. El campeón contra el aspirante resurgido. Todo en juego en un solo partido. Mucha tensión. La expectación para ese 4 de junio debió ser palpable. Imagino la ciudad paralizada. En el que el Atlante llegaba como favorito. Sí, por su experiencia. Pero el Necaxa tenía la oportunidad de silenciar a sus críticos. A los que dudaran de su garra, Exacto. su determinación. Además estaba el antecedente del primer encuentro, Mm, donde el Atlante había ganado 4-1. Una victoria contundente. Un partido especialmente difícil para el portero del Necaxa, Ernesto Polo. Pobre, pobre. Un recuerdo que seguramente rondaba en la mente de los jugadores necaxistas. Buscando una redención. Y antes de este partido crucial hubo otro encuentro relevante. Otro encuentro. Sí, el Germania contra el Leones, Así. que terminó con un empate a 4 goles, Un empate con muchos goles. dándole el título del Grupo B a Leones Obras Públicas Felicidades a Leones. y su pase a la promoción por el ascenso. Un gran logro. Pero seamos honestos, toda la atención estaba centrada en ese Atlante contra Necaxa. Era el partido del año. ¿Qué se sentía en el ambiente previo al partido? Pues mira, se sentía la tensión, Ajá. la incertidumbre, la emoción. Ajá. Era una mezcla de sentimientos Claro. que hacía que el ambiente fuera eléctrico. La afición del Atlante confiaba en la fortaleza de su equipo, mientras que los seguidores del Necaxa soñaban con una sorpresa histórica. Dos aficiones con mucha pasión. Y vaya que la historia se escribió en ese partido. Un partido para la historia. ¿Quieres que te cuente cómo se desarrolló ese primer tiempo electrizante? Me encantaría. Imagina la entrada de los equipos al campo.
Ok. El Atlante arropado por una afición que rugía como leones hambrientos, Wow. transmitiendo una energía avasalladora. Impresionante. En contraste, el Necaxa hizo su aparición con una calma que algunos describieron como la de serpientes acechando a su presa. Interesante contraste. ¿Qué te sugiere esa diferencia en la entrada? Pues mira, a mí me sugiere Ajá. que el Atlante estaba confiado. Quizás demasiado confiado. Ah, Mientras que el Necaxa estaba concentrado, sí, muy concentrado, frío. frío y calculado. Y ese inicio furioso del Atlante. Ajá, de afresos. Pues al principio parecía que sí, porque el Atlante salió con mucha intensidad, presionando al Necaxa, ¿sí? Pero el Necaxa resistió con solidez. Con contundencia. Y en un contragolpe letal, Rubalcaba abrió el marcador. Rubalcaba. Un golpe tempranero que desestabilizó al campeón. Totalmente inesperado. ¿Esperabas un inicio tan sorpresivo? La verdad que no. Fue un balde de agua fría para el Atlante Sí, y una inyección de moral para el Necaxa. un punto de inflexión. Y ese gol pareció abrir las compuertas. Sí, porque a partir de ahí, Ajá, el Necaxa se soltó ajá. y empezó a jugar con mucha más confianza. Y con una coordinación asombrosa, Sí. y lo ganó una jugada tras otra, Ah, dejando sin opciones a la defensa del Atlante. un vendaval ofensivo. Ruiz marcó el segundo gol, Sí, ampliando la ventaja y sembrando la incredulidad en las gradas. la gente no lo podía creer. El Atlante intentó reaccionar, Sí, pero se topó con una defensa necaxista impenetrable. una muralla. ¿Qué crees que le faltó al Atlante en esos momentos? Pues mira, yo creo que les faltó Ajá, la calma ajá, para mantener la estrategia inicial. ajá. Y también creo que les faltó la capacidad de sorprender al rival, Claro. porque el Necaxa les tenía bien estudiados. Y Rubalcaba se convirtió en la figura de ese primer tiempo. Rubalcaba, Oiga, el héroe del partido. estaba imparable, Verdad. aprovechando cada oportunidad Ajá. y mostrando una puntería asombrosa. Un día mágico para Rubalcaba. Anotó 3 goles más antes del descanso, 3 goles más. llevando su cuenta personal a 4 en tan solo la primera mitad. Increíble. Y para colmo del Atlante, García marcó el 6º gol, 6-0. un 6-0 al descanso, Un marcador escandaloso. que dejó al público atlantista en shock. Debieron estar devastados. ¿Alguna vez has presenciado una remontada de un marcador así? Nunca en mi vida. Es casi impensable. Una misión imposible. La moral del Atlante debió estar por los suelos al llegar al vestuario. Totalmente hundidos. Y la segunda mitad comenzó con un panorama aún más desalentador para el Atlante. Más desalentador. ¿Qué más podía salir mal? No me digas. Pues que jugaron con un hombre menos por lesión. No. Un verdadero calvario para el campeón. La debacle total. 10 jugadores con la difícil tarea de intentar una hazaña casi imposible. Una tarea titánica. El Necaxa con la ventaja en el marcador Que sí, Pau. y un hombre de más. Claro. Comenzó la segunda mitad con cautela, Inteligente. administrando la posesión. Controlando el partido. Pero esa calma no duró mucho. No. ¿Qué crees que pensaban los jugadores del Necaxa al salir al campo para el segundo tiempo? Yo creo que estaban pensando Ajá. en mantener la concentración y no dar por sentado el resultado, aunque la ventaja fuera enorme. Mantener la disciplina. Y finalmente el Necaxa volvió a golpear Sí. y lograron marcar el primer gol de la segunda mitad, Aumentando la ventaja. lo que prácticamente sentenciaba el campeonato. El tiro de gracia. Sin embargo, el Atlante, con orgullo herido, no se rindió. ¿Un equipo con coraje? Se lanzaron al ataque Sí. con la furia de leones acorralados, Una reacción admirable. buscando un gol que les diera una mínima esperanza. Un último esfuerzo. ¿Crees que esa reacción fue más por honor que por posibilidad real de remontada? Yo creo que sí. Ajá. Era más un acto de orgullo. Sí, Era una estrategia real. pero la defensa del Necaxa se mantuvo firme Impecable. y la frustración comenzó a apoderarse del Atlante. La impotencia. Era inevitable. Con el paso de los minutos Ajá, y al ver que sus esfuerzos no daban resultado, claro. la desesperación llevó a que uno de sus jugadores fuera expulsado, Expulsado. dejando al equipo con 9 hombres en el campo, Desastre. un golpe más a su ya maltrecha moral. Pero a pesar de todo, siguieron luchando Almirero, con el valor de 10 hombres y el corazón de 100. un ejemplo de espíritu deportivo. Y en los minutos finales el Necaxa anotó el gol que selló su histórica victoria. El gol de la gloria.
¿Qué sentiste al escuchar el resultado final de este partido? Pues mira, sentí una mezcla de sorpresa, admiración y también un poco de tristeza por el Atlante. Una sorpresa mayúscula. ¿Sí? Y una admiración por la contundencia del Necaxa. Una exhibición de fútbol. Pero también un reconocimiento al esfuerzo del Atlante, a pesar de la derrota. Un digno rival. Y tras el pitido final, la ciudad se vistió de fiesta. ¿Una fiesta merecida? Las crónicas deportivas no escatimaron en elogios para el Necaxa, Claro. describiendo su actuación como una gesta épica. Épica. Una oda al fútbol que quedará grabada en la memoria de todos. Un partido para recuerdo. Se habló de un fútbol moderno, de una sinfonía de movimientos que había maravillado a los espectadores. Un deleite para los aficionados. Incluso se llegó a comparar el espíritu de sus jugadores con el del legendario Pepe Le. ¡Con Pelé! ¿Qué te parece esa comparación? Bueno, yo creo que es una exageración, pero que refleja el impacto Sí. que tuvo el juego del Necaxa en la época. Y se destacó el papel de los jóvenes talentos guiados por la experiencia de los veteranos, Una combinación perfecta. así como la visión de los entrenadores. El trabajo en equipo, Parece que esta victoria marcó un antes y un después en el fútbol mexicano. un punto de inflexión. Se interpretó como un nuevo amanecer, Sí. lleno de promesas y la confirmación de que el fútbol mexicano estaba evolucionando hacia un nivel superior. Un paso adelante. En las gradas, la comunión entre jugadores y aficionados era total, Una fiesta del fútbol. celebrando juntos este hito. Un momento inolvidable. Un nuevo capítulo se había escrito, uno que muchos vieron como el inicio de una época dorada. El comienzo de algo grande. El Necaxa había plantado la semilla del éxito. Una semilla que daría muchos frutos. Así, la historia del campeonato de 1932-1933 no es solo la crónica de un torneo, sino el relato del despertar de una pasión que sigue viva hoy. Una pasión que nos une a todos. ¿Qué otros momentos fundacionales crees que moldearon el fútbol mexicano que conocemos? Esa es una pregunta Sí, que nos invita a reflexionar sobre la rica historia de nuestro fútbol. claro, hay Wow. tantos momentos, Ahí está. tantos partidos, Ah, tantos jugadores Ajá. que han dejado su huella. Y que han contribuido a construir la leyenda que hoy disfrutamos. Exactamente. Queremos conocer tu opinión. Sí. Déjanos tus me gusta, suscríbete para no perderte nuestras próximas inmersiones en la historia del fútbol mexicano. Suscríbete, comenta tus ideas Comparte tus recuerdos. y comparte este episodio con otros apasionados de este deporte. Difunde la pasión. Hasta la próxima. Adiós.